Nivel 2. Seguramente ya hayáis oído hablar sobre este caso antes, ya que es uno de los más conocidos en el mundo del true crime. JoAnn-Bennett Ramsey, una estrella de los concursos de belleza infantil, fue encontrada sin vida a la edad de 6 años en la mañana de Navidad de 1996. Si esto de por sí ya es llamativo, todos los acontecimientos relacionados con su muerte han hecho que este caso se convierta en todo un entramado de teorías y conspiraciones. Podríamos estar horas hablando sobre este caso, pero la versión corta de lo sucedido es que los padres de JoAnn-Bennett se levantaron la mañana del 25 de diciembre descubriendo que su pequeña hija no se encontraba en su cama. Al bajar a la cocina, encontraron una nota en la cual se pedía un rescate por la niña, como si ésta hubiese sido secuestrada. Los Ramsey llamaron a la policía y se comenzó con la investigación. Sin embargo, a las pocas horas, uno de los agentes descubriría el cuerpo sin vida de la pequeña en el mismo sótano de la casa de los Ramsey. Es a partir de este punto donde las cosas comienzan a ponerse un poco extrañas. Pues, ¿quién pediría un rescate por la niña si luego la va a dejar escondida en el sótano de su propia casa? Además, la nota del rescate era cuanto menos sospechosa. Esta constaba de más de 2 folios y tras su análisis se determinó que esta había sido escrita en la casa de los Ramsey. Curioso, ¿verdad? Pues para más INRI, la nota pedía exactamente la misma cantidad de dólares que el padre de JoAnn-Bennett había cobrado como paga extra esa Navidad. Todo esto, sumado a otros descubrimientos, como por ejemplo que la puerta del sótano estaba cerrada con llave desde el exterior, hicieron pensar que, como mínimo, el responsable era alguien muy cercano a la familia y a la niña. Una de las teorías más extendidas es que el hermano de la niña fue el responsable del crimen y que sus padres, para intentar protegerlo, idearon todo el plan del supuesto secuestro y rescate. Sin embargo, a día de hoy, los Ramsey se declaran inocentes y el caso sigue siendo un completo misterio. Este caso es un poco diferente, pues por fortuna no hubo pérdidas humanas. Sin embargo, en la madrugada del 18 de marzo de 1990, dentro del famoso museo Isabella Stewart Gardner, en Boston, 2 hombres consiguieron no solo burlar los sistemas de seguridad, sino que se llevaron consigo varias obras de arte con un valor incalculable, obras que jamás han sido recuperadas. Durante el atraco, que duró 81 minutos, 2 hombres vestidos como policías consiguieron engañar al guardia de seguridad alegando que tenían una orden de arresto contra él. El guardia les dejó entrar en el edificio y llamó a un compañero para que lo relevase. Sin embargo, los 2 asaltantes consiguieron amordazar y esposar a ambos, para posteriormente llevarlos al sótano del museo, en donde los mantuvieron cautivos mientras ocurría el robo. Los ladrones se llevaron consigo 500 millones en obras de arte, incluidas piezas raras de Rembrandt, Vermeer, Degas y Manet. Además, también se llevaron las imágenes de las cámaras de seguridad del día del atraco, así como una copia impresa del sistema de alarma que mostraba a qué habitaciones se había accedido y a qué hora. El museo ofreció inicialmente $1 millón por cualquier información que se tuviese sobre el atraco, pero nadie respondió a esta petición. Lo curioso de todo el caso es que, a pesar del gran valor que tienen las obras robadas, realmente estas no valen nada, pues nunca podrían venderse de manera legal, ya que serían fácilmente reconocibles. Aún así, 32 años después del atraco, el crimen nunca se ha resuelto, y la recompensa emitida por las autoridades solo ha hecho que aumentar. Actualmente, las autoridades ofrecen $5 millones y el propio museo ofrece $10 millones por cualquier tipo de información respecto al paradero de las obras robadas. Y continuando con robos millonarios, vamos a hablar del caso de D.B. Cooper, un hombre que consiguió no solo secuestrar un avión comercial que se dirigía a Seattle, sino que se escapó con el dinero del rescate en pleno vuelo. El 24 de noviembre de 1971, Dan Cooper se subió al vuelo 305 de Northwest Orient Airlines, acompañado de su maletín.
como un pasajero más. Al poco de iniciar el vuelo, Dan entregó una nota a la azafata, avisando de que en su equipaje llevaba una bomba. Quienes trataron con el hombre lo describieron como un tipo amable. La azafata incluso aseguró que el hombre, tras enseñarle lo que se suponía que era la bomba, intentó calmarla diciendo que todo iba a salir bien y que no se preocupase. Dan y el piloto acordaron que el avión seguiría su curso y aterrizaría en Seattle, tal y como estaba planeado. Al aterrizar, el hombre exigió un paracaídas y $200.000 en billetes de 20, una cifra que por aquel entonces equivaldría casi a 1,2 millones de dólares hoy en día. Tras recibir sus exigencias, todos los pasajeros del vuelo fueron liberados, tal y como había prometido, a excepción de los pilotos. Dan les obligó a despegar de nuevo, esta vez dirección a Nuevo México, siguiendo una serie de normas, como por ejemplo que el avión debía volar a una determinada altura y no exceder de X velocidad. A mitad del vuelo, el hombre abrió la puerta del avión y agarrando la bolsa del dinero y con el paracaídas puesto, se lanzó al vacío, desapareciendo para siempre. Esta historia ha dado cabida a multitud de teorías y conspiraciones respecto a la identidad del misterioso sujeto y sobre lo que pudo ser de él tras saltar del avión en pleno vuelo. El FBI siempre ha considerado que Dan, quien obviamente había dado un nombre falso, era un hombre experimentado en saltos con paracaídas y que tenía conocimiento sobre cómo funcionaban los aviones. Es por eso que muchos creen que podría tratarse de algún exagente de la CIA o algún tipo de espía. Sea como fuere, hasta la fecha se desconoce el paradero tanto del hombre como del dinero, y su hazaña es considerada como el atraco aéreo más elaborado de la historia. La desaparición de Asha Degree es una de esas desapariciones tan extrañas que te dejan pensando qué pudo ocurrir. En la madrugada del 14 de febrero del 2000, la pequeña Asha dormía tranquilamente en su habitación, la cual compartía con su hermano O'Brien. El chico afirmó haber oído el chirrido de la cama de su hermana durante la noche, pero lo atribuyó a que Asha estaba moviéndose mientras dormía. Sin embargo, Asha, quien pocas horas antes dormía profundamente, se había levantado, había cogido su mochila, guardó su ropa y un libro y salió de la casa, a pesar de la gran tormenta que estaba cayendo aquella noche. Dos conductores afirmaron haber visto a la niña en las proximidades de la autopista 18 de Carolina del Norte, alrededor de las 4 de la mañana. Uno incluso se dio la vuelta para ver si la niña estaba bien, pero Asha salió corriendo hacia el bosque, siendo esta la última vez que sería vista. Seguramente muchos penséis que la niña estaba huyendo de una situación familiar desfavorable, pero en esta ocasión este no era el caso. La familia de Asha era una familia normal, y tanto ella como sus hermanos vivían una vida tranquila y feliz. Sus padres no le permitían hablar con extraños, y ni siquiera tenían un ordenador en casa por donde hubiese podido contactar con algún desconocido, por lo que a día de hoy nadie se puede explicar el por qué la pequeña se fue para no volver. Un año después de su desaparición, se encontró su mochila envuelta en una bolsa de plástico cerca de un lugar que estaba en obras. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna nueva pista que pueda esclarecer dónde está y qué sucedió con Asha. En la tarde del 13 de enero de 1996, Amber Hagerman, de 9 años, salió a dar un paseo en bicicleta con su hermano Ricky, de 5. Ambos niños estaban jugando en un parking abandonado de Arlington, Texas, muy próximos a su casa. Esta zona de estacionamiento solía estar muy concurrida por niños y jóvenes, ya que contaba con una rampa para hacer skate, y no era raro que los niños fuesen a jugar allí con sus bicis. Al poco tiempo, Ricky decidió volver a casa dejando a su hermana disfrutar sola de la rampa. Sin embargo, pocos minutos después, la niña sería secuestrada. Un testigo aseguró que había visto a Ricky irse del lugar y que pocos minutos después, una camioneta de color negro se detenía en el lugar en donde Amber jugaba, abría la puerta y la agarraba metiéndola dentro del vehículo y huyendo del lugar. Claramente, todo esto provocó un movimiento masivo, tanto por parte de las autoridades como por parte de la población, para localizar a Amber. Sin embargo,
4 días después del secuestro, un hombre que paseaba junto con su perro cerca de un arroyo en Forest Hill, apenas a 5 kilómetros del lugar en donde Amber había sido vista por última vez, encontró el cuerpo sin vida de la pequeña. Tras el análisis forense, se determinó que la niña había estado con vida durante los 2 días posteriores a su secuestro y que había sido abusada de múltiples maneras. La trágica historia de Amber conmocionó a toda la comunidad, quienes no daban crédito a lo sucedido y se preguntaban qué podrían haber hecho para evitarlo. El caso abrió un fuerte debate sobre lo que se podría hacer en este tipo de casos, y fue así como Diane Simon, una madre que estaba escuchando cómo en la radio se debatía sobre lo sucedido con Amber, dio con la idea. Pensó que si los medios emitían alertas meteorológicas interrumpiendo las transmisiones de radio y televisión cuando había temporales, estos podrían hacer lo mismo en caso de que sucediese un secuestro o la desaparición de un menor. Es así como nació la conocida alerta Amber, la cual rápidamente se extendió a nivel nacional y que ha evitado que muchos niños corriesen la misma suerte que la pequeña Amber. Elaine Nix desapareció en la noche del 20 de septiembre de 1999. La joven de 18 años acudía regularmente a un teléfono público ubicado próximo a su casa para poder hablar así con su novio, quien vivía a media hora en coche. Elaine y Billy establecieron la rutina de llamarse todas las noches, sobre las 11. La pareja conversaba durante aproximadamente 1 hora y luego la chica regresaba a casa. Sin embargo, aquella noche Elaine nunca regresó. Al principio sus padres no estaban muy preocupados al creer que su hija habría acudido a dormir a casa de una prima, ya que no era raro en Elaine. Sin embargo, al ver que la chica tampoco acudía a su puesto de trabajo, saltaron todas las alarmas. Los padres de Elaine acudieron al teléfono público en donde sabían que su hija llamaba a Billy y se encontraron con el coche de la joven, el cual tenía las llaves puestas y aún se encontraba allí el bolso y las pertenencias de Elaine. Los investigadores acudieron a la escena y tomaron los vídeos de las cámaras de seguridad de varios establecimientos para revisar las imágenes. En uno de ellos se veía como Elaine colgaba el teléfono y se dirigía a su coche cuando una camioneta se detenía próxima a ella, para luego alejarse. 9 días después de la desaparición, a 17 millas del lugar en donde fue vista por última vez, un hombre encontró en el bosque el cuerpo sin vida de Elaine. No se pudo determinar la causa de su muerte. Ella aún llevaba consigo sus joyas, pero su ropa nunca fue encontrada. A día de hoy, no hay mucho más que se sepa sobre este caso. No se han encontrado nuevas pistas que lo hayan reactivado, aunque la teoría principal es que el conductor de la camioneta que se veía en las imágenes de seguridad la secuestró, a pesar de que no había signos de lucha y nadie había escuchado gritos aquella noche. Es por eso que muchos creen que la chica se subió voluntariamente al vehículo, lo que no tendría mucho sentido a no ser que Elaine conociese al sujeto. El 23 de junio de 1965, Marvin Martin llamó a la comisaría de Houston preocupado por sus tíos Fred y Edwina Rogers, una pareja de ancianos que llevaban días sin dar señales de vida. La policía acudió a la casa de los Rogers para ver si se encontraban bien y poder tranquilizar así a Marvin. Cuando los agentes entraron en la casa, la cual estaba vacía, no había indicios de que hubiese sucedido algo y aparentemente todo estaba bien. Uno de los oficiales abrió la puerta del congelador de los Roberts para ver si la pareja había estado comprando comida y cerciorarse de que aún seguían viviendo allí. En el interior había una gran cantidad de piezas de carne, algo que no llamó especialmente la atención de los agentes, pero justo cuando iban a cerrar la puerta de la nevera, uno de ellos decidió mirar en la bandeja inferior, descubriendo allí las cabezas de Fred y Edwina. Fue así como llegaron a la conclusión de que los restos de carne que habían visto en el refrigerador pertenecían a los Rogers. El único sospechoso del caso fue su hijo Charles Rogers, de 43 años, quien vivía con la pareja y que nunca volvió a ser visto después del macabro descubrimiento. Quienes conocían a Charles lo describían como un chico reservado, que raramente interactuaba con nadie. Algunos aseguraron que el chico tenía bastante dinero, ya que había estado trabajando en un puesto muy importante, al cual había renunciado antes de mudarse con Fred y Edwina. Además, era él quien mantenía a sus padres,
Incluso afirmaban que la casa de la familia era de Charles y no de su padre. ¿Pero por qué Charles cometería semejantes crímenes contra sus padres? Por lo visto, la relación entre Charles y sus padres nunca había sido buena. Durante su infancia, Fred y Edwina solían abusar de él y ridiculizarlo. Además, se demostró que poco antes de los crímenes, los Rogers habían falsificado la firma de Charles en las escrituras de una de las propiedades de este. También se habló de que Edwina se dedicaba a falsificar la firma de su hijo, pidiendo préstamos a su nombre y quedándose ella con el dinero. Fuera como fuera, Charles desapareció sin dejar rastro y en 1975 fue declarado legalmente muerto, haciendo que el caso de los asesinatos del congelador siga siendo un completo misterio. Las muertes de The Smiley Face, más que un caso en sí, es una teoría que surgió entre las décadas de 1990 y 2010, tras la aparente muerte accidental de casi 50 hombres jóvenes que cayeron al agua y murieron ahogados. Esta teoría surgió a raíz de las investigaciones de varios detectives jubilados que encontraron un patrón sospechoso en todas estas muertes. Como dije, aparentemente parecían accidentes fortuitos que no guardaban relación entre sí. Sin embargo, todas las víctimas eran hombres jóvenes, caucásicos, en edad universitaria y atléticos, que supuestamente se habían emborrachado y habían ido a nadar a algún lago en donde se ahogaron. Pero lo más curioso de todo, y lo que dio nombre a esta teoría, fue el hecho de que en todos los lugares en donde sucedía el fatídico accidente, había dibujado un graffiti de una carita sonriente. Hay quienes consideran que esto simplemente es pura casualidad, pues que haya grafitis en un lugar público suele ser lo normal, y más si se trata de una carita sonriente. Sin embargo, sigue siendo cuanto menos llamativo que en todas las escenas hubiese uno, y más cuando las víctimas residían en diferentes estados. Es por eso que hay quienes creen que se puede tratar de la firma de algún asesino en serie. Hay otros que creen que esto incluso va más allá, y que no se trataría de una persona en sí, sino de una especie de organización o banda, pues como dije, las víctimas solían residir en diferentes estados a cientos de kilómetros de diferencia, lo que haría prácticamente imposible que todo fuese obra de un mismo hombre. A pesar de que los detectives encontraron todas estas relaciones entre los casos, la verdad es que las autoridades no prestaron demasiada atención y aparentemente descartaron la idea por completo, dejándonos con la duda sobre si las muertes de The Smiley Face son pura coincidencia o hay algo mucho más siniestro detrás. La desaparición de la familia Jamieson es un caso realmente extraño que, debido a todo el halo de misterio que lo envuelve, es uno de los casos más comentados en el mundo del true crime. La versión corta de la historia es que Bobby, Sherlyn y su hija Madison, de 6 años, desaparecieron sin dejar rastro en octubre de 2009. Su camioneta fue encontrada a los pocos días de su desaparición al costado de una carretera y con el perro de la familia aún en el interior del vehículo. Tras examinar la camioneta en busca de pistas, los investigadores encontraron los DNIs tanto de Bobby como de Sherlyn, sus carteras, sus teléfonos móviles y un maletín que contenía $32.000 en efectivo. Los investigadores también tomaron las imágenes de la cámara de seguridad que estaba ubicada en la puerta principal de los Jamieson en busca de pistas, pero en las imágenes solo se veía cómo los 3 miembros de la familia guardaban el equipo de camping en el coche junto con el maletín, aunque parecía que lo hacían de una forma un poco extraña, como si fuese algún tipo de ritual o estuviesen como en trance. Tras el hallazgo de la camioneta, tanto la policía como cientos de voluntarios se movilizaron por la zona en busca de algún rastro de la familia. Sin embargo, no se encontró nada y el caso quedó en stand-by. Finalmente, 4 años después de la desaparición, un cazador encontró los restos de los 3 miembros a tan solo 3 millas de distancia de donde había sido encontrada la camioneta. Nunca se determinó la causa de la muerte, lo que hizo que surgiesen aún más preguntas sobre lo que pudo suceder con la familia. También es curioso que durante la búsqueda nadie encontrase los cuerpos, a pesar de que estos ni siquiera estaban escondidos. ¿Acaso los habían movido hasta allí pasado el tiempo? Todo el caso ha generado cientos y cientos de preguntas, como ¿por qué la familia se bajaría del coche dejando el maletín con el dinero y a su perro dentro? ¿O por qué fueron a aquella zona?
qué había allí para que Bobby y Sherilyn decidiesen llevar a su hija allí. Una de las teorías es que Bobby pudo estar involucrado con el consumo de sustancias ilegales y que el dinero era el pago de una deuda que tenía. Sin embargo, no tiene mucho sentido que se llevase consigo a toda la familia, y mucho menos que el dinero nunca fuese recogido. Otra teoría dice que Bobby podría estar relacionado con el mundo del ocultismo. Según el pastor de su ciudad, días antes de la desaparición de la familia, Bobby había acudido a la iglesia y le había confesado que había contactado con un espíritu que le hablaba, tras toquetear una Biblia satánica. Es por esto por lo que algunos no descartan que fuese Bobby el que acabó con la vida de su familia, haciendo alguna especie de ritual y que después se quitó la vida. Sin embargo, también se especula con la idea de que pudo ser Sherilyn la responsable. Era conocido por todos que la pareja había padecido depresión durante toda la vida, y es posible que Sherilyn decidiese acabar con todo esto, ya que su pistola no se encontraba en la camioneta y se descubrió que ésta le había escrito una carta a su marido llena de palabras de odio. Sin embargo, a pesar de todas las teorías e hipótesis que se barajan, a día de hoy, el caso sigue siendo un completo misterio.